Amén, hermanos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Espero que todo bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amén. Para esta mañana, amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a lecturar del versículo 15 al 20. Amén. ¿Qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando esta mañana. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des un poco de tu sabiduría, para poder comprender tu palabra, tus enseñanzas, tus instrucciones y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces nosotros hacemos muchas cosas y nos expresamos de una manera que nosotros no nos damos cuenta que ante tus ojos está mal. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu sabiduría para poder comprender todo lo malo, Señor, que hay a nuestro alrededor, para que así de esa manera podamos tomar mejores decisiones y actuar de una mejor manera, amado Padre. Ayúdanos, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere hablar Dios en esta mañana? Como leímos en el versículo 15, nos dice que tengamos cuidados de los falsos profetas, ¿verdad? ¿Por qué motivo Dios nos dice que tengamos cuidado de los falsos profetas? Porque en estos tiempos, amado hermano, se están levantando muchas personas, como se dice, con vestidos de ovejas, haciéndose pasar por alguien que no son, cuando sus intenciones son otras. Muchas veces las personas se levantan, engañan a las personas. ¿Por qué motivo engañan? Porque esas personas no tienen el conocimiento adecuado, no tienen el conocimiento de la Biblia. Entonces es fácil engañar a alguien cuando no estudia la palabra de Dios. Cualquier persona puede hablar cualquier herejía o de la verdad, llevarlo a una mentira, llevarlo a su conveniencia. Y una persona no se puede dar cuenta de eso. ¿Por qué motivo? Porque no conoce la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Cualquier persona puede decir, sí, en la Biblia dice eso. ¿Y tú cómo realmente puedes saber si dice o no dice? Estudiando la palabra de Dios. Por eso hay muchas personas, aún incluso pastores, profetas o lo que fuera, engañan a las personas simplemente con el tema de lucrar con ellos. Se aprovechan de su fe de esas personas, se aprovechan de su poco conocimiento con respecto a la palabra de Dios. Y muchas personas simplemente se dejan guiar por sus emociones o simplemente porque se sienten en presión, ya que todos lo hacen, ellos también hacen lo mismo. Pero ¿saben algo, amados hermanos? Dios nos dice que tengamos cuidado de estas personas. ¿Y de qué manera nosotros lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber que esas personas no son realmente hijos de Dios o seguidores de Cristo, que realmente no aman a las almas, sino aman otra cosa? Bien puede ser el dinero, poder, fama o lo que fuera. La palabra de Dios nos dice aquí que por sus frutos los vamos a conocer. Bien dicho está aquí, todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda persona que haga la obra de Dios de una manera que no es correcta, hablando herejías, engañando a las personas, lucrando con la fe de esas personas, aprovechándose de que ellos tienen más conocimiento de la palabra de Dios para hacerlos tropezar a esas personas, Dios los va a echar en el fuego, en el lago de fuego. Si nos ponemos a pensar, amados hermanos, imagínense cuántas personas están en congregaciones cuando los pastores que están ahí o la persona líder que está llevando a cabo esa congregación no sabe muchas veces lo que está diciendo y habla y dice cosas que no es con respecto a la Biblia o a la palabra de Dios, y que mayor aún se trata de aprovechar de la fe de esas personas. Imagínense ustedes, viene Jesús a llevar a su iglesia. ¿Esas personas o esa congregación se irán con Jesús? No, no se van a ir. Uno, el líder de esa congregación no se irá por enseñar herejías. Y la palabra de Dios dice que cualquiera que agregare o quitare alguna letra de la palabra de Dios, Jesús lo va a retirar en su nombre del libro de la vida. En pocas palabras, no se va a ir en el rapto, porque está engañando a las personas, porque está agregando palabras o está quitando palabras de la Biblia, de los mandamientos de Dios. Entonces, amado hermano, cuando venga Jesús, se va a llevar esa persona que lideró esa congregación, no se la va a llevar por haber estado enseñando herejías y por haber estado lucrando de su fe de esas personas. Y dos, a las personas que iban a esa congregación, ¿se lo va a llevar Jesús? A pesar que Jesús sabía de que esas personas están siendo engañadas, ¿se lo van a llevar? No. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, que debemos estudiar las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque la palabra de Dios dice que aún en los postreros tiempos, muchos de los escogidos serán engañados. ¿Por qué motivo, amados hermanos? Porque no estudian la palabra de Dios. ¿Cómo vas a servir a un Dios? ¿Cómo vas a servir a tu Dios si no lo conoces? Si no conoces las cosas maravillosas que ha hecho Dios en este mundo. ¿Cómo vas a hablar de Jesús si no lo conoces? ¿Cómo vas a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ir a evangelizar a alguien compartiéndole la palabra de Dios si desconoces la palabra? Si alguien te pide algún consejo diciendo, estoy pasando por esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Le vas a aconsejar palabras humanas o le vas a aconsejar conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Me dejo entender? Entonces no hay excusa. Jesús puede saber muy bien que está siendo engañado por esa persona, pero es que tú te estás dejando engañar porque no estudias la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios, y la sabiduría se obtiene a través del temor a Jehová. Dios nos dice, por sus frutos los conocerás. Entonces yo lo que hago es observar a las personas que están, uno, a mi alrededor, dos, a las personas que están adelante, y con todas las personas que yo me puedo rodear, observarlos. Si sus buenas obras que ellos hacen hablan por sí solas, yo sé que es una persona realmente que está sirviendo a Jesús, que está sirviendo a Cristo, porque sus obras hablan por sí solas. Pero si tú sabes o tienes duda o crees de que las obras que está haciendo esa persona no es adecuada, pues antes de señalar o juzgar o criticar, te recomiendo algo, amado hermano. Ora a Dios para que te diga si estás en el lugar correcto donde estás congregando, para que no te engañen. Y tres o dos, estudia la palabra de Dios. Lo fundamental, amado hermano, que puedes hacer es estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios busca adoradores
que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo tú vas a adorar a Dios en espíritu si no oras constantemente y no te mantienes en una comunión íntima con Dios? ¿Cómo alimentas a tu espíritu para adorarlo a Dios? 2. ¿Cómo adoras tú a Dios en verdad si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo en tu momento donde más necesitas de Dios, cuando tienes problemas, necesidad o alguna enfermedad, cómo tú solo o sola te alientas a seguir adelante si no conoces la palabra? Muchas veces por desconocimiento de la palabra de Dios es que nosotros perecemos en el momento de la tribulación, en el momento del problema, de la necesidad, de la enfermedad o de lo que fuera. Perecemos porque si no conocemos la palabra, ¿cómo nos alentamos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo perseveramos en las cosas de Dios? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Es muy necesario conocer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios mismo nos habla. La palabra de Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Entonces, la misma palabra de Dios nos va a hablar a nosotros. No sé, de repente tú te sientes triste por algún motivo. Tú agarras la Biblia y dices, quiero lecturar tal pasaje o voy a estudiar tal capítulo. Ese capítulo que tú lees, ese texto que tú lees, Dios te puede hablar a ti, te puede dar una palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo, de ánimo, de lo que fuera, pero Dios te puede hablar de alguna u otra manera. Así que, amado hermano, dejemos la pereza a un lado, dejemos las excusas a un lado y estudiemos la palabra de Dios para que nadie nos engañe, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él quiere, porque su palabra dice que Él está buscando, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén, amados hermanos. Así que tengamos mucho cuidado con los falsos profetas. Por sus frutos los vamos a conocer. Acordémonos de algo, que toda la gloria y toda la honra siempre será para Dios. Cualquier persona que se quiera jactar o dar gloria a sí mismo, sabemos que eso no está bien, ¿verdad? Al fin y al cabo, todo lo bueno lo que uno puede hacer es gracias a Dios, no es gracias a uno. La gloria y honra siempre sea para nuestro amado Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, Padre, que nos des a todos nosotros un poco de tu sabiduría, Padre, para poder saber, Señor, para poder comprender tu palabra y que todo lo que nosotros aprendamos, amado Dios, se quede atesorado en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de los falsos profetas. Danos sabiduría, Señor. Pon ese deseo en nuestros corazones para poder estudiar tu palabra. Pon ese deseo en nuestros corazones por interesarnos más en tu obra, Señor, porque muchas veces nosotros estamos entretenidos en otras cosas y tu obra, tu palabra, lo dejamos a un lado. Perdónanos, Padre, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a estar en el lugar correcto donde te podamos servir, donde te podamos adorar en espíritu y en verdad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Sigue fortaleciendo la fe y la vida espiritual de cada uno de mis hermanos. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones.